Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor y seguimos aquí con la maratón de las meditaciones. Vamos a empezar un nuevo capítulo. Vamos a empezar el capítulo 3, de este libro de Segunda de Pedro. Hemos terminado ya el capítulo 1, hemos terminado el capítulo 2. Te invito a entrar a nuestro canal porque estamos aprendiendo ahí impresionante de cosas lo que nos está hablando el Señor sobre los falsos maestros. Ya existían antes, existieron y ahora también existen falsos maestros. Antes eran falsos profetas, ahora son falsos maestros. Y el apóstol Pedro nos está dejando todo claro, pero con enseñanzas de cómo descubrirlos. Mi querido amigo, que tu pastor hable bien, que mi pastor hable bien, que la evangelista hable bien, no significa que sea una buena maestra o un buen maestro. Tenemos que verificar que todo lo que nos dicen es bíblico, porque si no es bíblico vamos a correr el riesgo de ser robados. ¿Por qué? Porque hemos visto bien que los falsos maestros lo que les mueve es el oro, como Balaam. Cogieron el camino de Balaam. ¿Qué le movió a Balaam? La recompensa, el oro. Entonces Balaam se prostituyó y Dios le tuvo que recordar su pecado a través de un animal, el burro que iba con él. Entonces, mi querido amigo, muchas veces nosotros nos dejamos llevar porque habla bien, y esto es una señal de los últimos tiempos. Tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios, aferrados, nuestros ojos puestos en Cristo y la obra que Él hizo en la cruz. Solo Jesús es capaz de ayudarnos a crecer en este camino. Hoy vamos a hablar del día del Señor vendrá, ¿vale? Vamos a leer el versículo 1. Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, escucha, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En ambas os estoy diciendo que os despertéis. Que está despertando el entendimiento. Entonces, estas palabras también son para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor nos está despertando nuestro entendimiento. Despierta. Mira lo que está pasando. Hay muchos falsos maestros que están avasallando a la gente, robándoles el dinero, robándoles la dignidad, robándoles todo. Entonces, mi querido amigo, si no tenemos nuestros ojos en Cristo, pues pasan cosas como estas. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Bien, vamos a separar este versículo bíblico en dos partes, ¿vale? Primero dice: amados, yo os escribo ahora esta segunda epístola. Esto es lo que quiere decirnos aquí, que es que él había escrito ya antes a los mismos en la primera epístola. Y ahora está diciendo: esta es la segunda epístola que os estoy escribiendo, pero refiriéndose a los mismos que ya había escrito antes. Pasamos a la segunda parte. Vemos que dice ahí: en ambas, con lo que os recuerdo, despierto vuestro limpio entendimiento. Podemos también leerlo así. Entonces, lo que vemos aquí es que él está como despertando a los lectores de lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿verdad? En los últimos días va a acontecer, dice, recordándoles de lo que va a acontecer en el fin de los últimos días. No se trata de poner los ojos en las personas, se trata de poner los ojos en Cristo. Vamos a pasar al versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, escucha, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí él es apóstol también. Entonces vemos aquí que el Señor nos está recordando que estas palabras ya fueron dichas antes por los profetas y ahora nos lo está dando el Señor otra vez. Vamos a pasar a repartir este versículo bíblico en dos partes también. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Aquí, según lo que nos están explicando aquí, es que los creyentes de ahora tenemos que buscar entender el Antiguo y el Nuevo Testamento, no solo basar nuestras enseñanzas en el Nuevo Testamento. Tenemos que buscar entender también el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque los apóstoles eran del Antiguo Testamento. Esos apóstoles también son los que nos escribieron el Nuevo Testamento. Ellos vivían en el tiempo de la Torá, de los 5 libros de Moisés, y luego ellos son los mismos que también nos escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que conocer, buscar entender el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Luego dice: y de nuestro mandamiento, escucha, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Esto se refiere al Nuevo Testamento, lo que te he estado diciendo antes, que aunque ellos crecieron en el Antiguo Testamento, los apóstoles,
pero ellos nos trajeron el Nuevo Testamento. Aquí vemos que el mismo versículo también nos dice que no podemos entender el Nuevo Testamento sin haber entendido primero el Antiguo Testamento. Te invito a entrar a los estudios, ¿verdad? Los estudios bíblicos nos ayudan muchísimo. Luego, en los estudios bíblicos te vas a dar cuenta de que el mensaje es cristocéntrico. De Cristo hablaban en el Antiguo Testamento, de Cristo hablan en el Nuevo Testamento. Todo es cristocéntrico y no podemos entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo Testamento. Y es lo que el apóstol les está diciendo aquí. Pedro les está recordando de que ya os lo escribí en la epístola anterior. Os lo vuelvo a recordar ahora. Tenemos que buscar entender el Nuevo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento, para llegar a entender el Nuevo Testamento. Bueno, nada más dicho esto, vamos a dejar esto hasta aquí. No vamos a hacer este vídeo largo porque es el comienzo y está la cosa caliente. Que Dios te bendiga, lo dejamos hasta aquí. Soy la evangelista del Señor. Para más meditaciones, entra a nuestro canal y vas a encontrar que está todo ahí dentro. Que Dios te bendiga y te veo en la siguiente meditación. Hasta ahora.